Y el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia. No pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable. Aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay,
David fue hijo de un hombre frateo de Belén llamado Isaí. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que sí, es verdadero. En 1 Samuel 17, versículo 12, lo puedes corroborar y conocer quién fue su padre. El profeta Isaías ungió al futuro rey David por mandato de Dios. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que es falso, porque quien ungió a David por orden de Dios fue el profeta Samuel. Y lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en los versículos del 1 al 13. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que sí es verdadero. Y lo puedes ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 4, donde dice que era de 30 años cuando éste comenzó a reinar. Saúl le dio por mujer a David a su hija Betsabé. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que es falso, porque Betsabé no fue hija de Saúl, sino que Saúl entregó a Mical, su hija, por mujer a David. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Estoy contento de estar una vez más aquí con ustedes y espero que ustedes también estén, al igual que yo, contentos, felices y siempre en esa comunión con Dios, que es la parte esencial para mantener nuestra alma siempre viva. El día de hoy voy a abordar el tema de sendas antiguas y el texto es Jeremías 6:16. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Oremos a Dios. Amado Padre, venimos delante de ti a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador, porque Él ciertamente murió en la cruz del Calvario, resucitó y Él abrió camino para tener acceso a ti, amado Padre. Rogamos que hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, cobre vida, Señor, al escucharla a nosotros y nos redarguya y nos lleve, Señor, a la santificación, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve al reconocimiento de nuestros pecados y nos lleve, Señor, o haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a nuestros corazones. Amén. Bien, pues como yo les decía, el tema de hoy es sendas antiguas. La palabra de Dios en este pasaje nos habla acerca de cómo Jeremías predicaba al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Jeremías sabía que la reforma superficial no bastaba para que el corazón del hombre se arrepintiera o cambiara, sino más bien Jeremías sabía ciertamente que, como también en nuestros tiempos, sabía que la palabra no era tomada muy en serio, no era tomada en serio, no era considerada importante, como hoy en día también. Así es que el arrepentimiento, en la predicación de Jeremías, el arrepentimiento se convirtió en uno de los grandes clamores de su predicación. La palabra ciertamente nos habla en este pasaje. Jeremías habla al pueblo y dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas.
cuál sea el buen camino. Así es que Dios hace un llamado al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que ellos dejen toda su idolatría, su pecado de idolatría, que ciertamente es un pecado grave, pero también esos pecados iban acompañados de pecados sexuales, y el pueblo ciertamente se había olvidado de la ley. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá ya no guardaba la ley. Y justamente lo que sucede hoy en nuestros días también. La gente ha dejado de buscar a Dios y la gente ha abandonado su primer amor, lo que se dice el primer amor, ¿no? Ha dejado la senda antigua, la senda del amor, la senda de la santidad, la senda de la oración. Entonces, toda esa senda realmente las personas que han estado metidas en un tiempo pasado, en estas prácticas de adoración, en estas prácticas de humildad y en estas prácticas de búsqueda por la verdad y por la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios, se dan cuenta que el gozo que Dios pone en el corazón es un gozo inefable, como dice la palabra de Dios. Es un gozo maravilloso, un gozo que no se puede explicar, que no se puede detallar o hablar o explicar con esos lujos de detalle, porque realmente es un gozo maravilloso, muy grande, y ese gozo proviene de Dios solamente. Entonces, Jeremías habla al pueblo de Israel porque este pueblo se había apartado en pos de la idolatría, este pueblo se había olvidado de la ley de Dios y este pueblo se había olvidado de la obediencia. Así es que Jeremías, para Jeremías era un pesar en su corazón. Y el deseo de Jeremías, del profeta Jeremías, era de que el pueblo escuchara la predicación, entendiera el mensaje de la predicación, creyera al mensaje de la predicación y se convirtiera de sus malos caminos al mensaje de la predicación, al mensaje del arrepentimiento. Y hoy en día lo que también se necesita en nuestra sociedad, que la gente escuche, ame la predicación del Evangelio, que la gente crea la predicación del Evangelio, que la gente obedezca a la predicación del Evangelio y que la gente al creer el Evangelio se arrepienta, porque este es el propósito del Evangelio. No hay otro propósito, no hay propósitos escondidos, es un propósito claro y directo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. El Evangelio está siendo predicado por todo el mundo, por muchos medios de comunicación, y este es un medio. Si tú has escuchado una y otra vez la palabra de Dios y has postergado tu decisión por aceptar a Jesucristo, yo te invito a que no sigas postergando más, a invitar a Cristo en tu vida, a que reine en tu corazón. Hoy es el tiempo. Israel, lo que tuvo que hacer Israel fue escuchar la predicación y la desechaba. Y a Jeremías, al profeta Jeremías, no crean que era bien visto. No lo querían. Al profeta Jeremías lo maltrataban y aún incluso lo metieron en una fosa llena de suciedad, llena de excremento. Y ahí estuvo el profeta. Entonces la Biblia nos habla precisamente de cómo el pueblo de Israel no amaba a Dios y mucho menos a su profeta. Entonces, si tú dices yo amo a Dios, pero odias en este caso los mandatos de Dios o odias el mensaje de la palabra, entonces date cuenta de que tu situación es como la de Israel y como la de Judá. Este pueblo creía en Dios, este pueblo
tenía el conocimiento de quién era Dios, de lo que pedía su ley, de lo que era obedecer la ley de Dios, pero más sin embargo desearon y corrieron en pos del pecado, le dieron las espaldas a Dios. Tú puedes tener una religión y tal vez digas, bueno, yo tengo una religión, pero no tengo una experiencia con Dios. ¿Eso me ayuda en algo? Quiero decirte que en nada te ayuda, no te ayuda para nada. El que tú tengas una religión, pero no tengas una relación de obediencia con Dios, no te sirve de nada. Porque tú te puedes morir amando tu religión, tú te puedes morir haciendo todo lo que tu líder religioso te dice, tú puedes morir cumpliendo todas las normas de tu iglesia, pero si tú no tienes obediencia y amor por la palabra y por Dios, quiero decirte que todo eso es un tiempo perdido. Un tiempo perdido. Porque no te ayuda, ni te vas a escudar, porque no se va a poder, delante de Dios en el día del juicio, decir, yo tuve una religión, y por esa religión yo pensé que tú me ibas a salvar. Yo tuve unos credos, y yo los creí y los defendí, y yo creí que por medio de esos yo iba a ser salvo. Pero Dios no va a aceptarnos por estas cosas. Dios solamente dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, aquí la importancia no es la religión, la importancia no es lo que yo creo, la importancia no es cómo yo me siento en el lugar donde estoy, sino más bien aquí la importancia es cuánto obedezco a Dios. Pero antes de preguntarte, hacerte esta pregunta, ¿cuánto obedezco a Dios? Debes de preguntarte y de reconocer cuánto conoces de su palabra. Porque tú puedes decir, bueno, yo quiero obedecer a Dios, pero ¿cómo uno puede obedecer a Dios si uno ignora la palabra de Dios, no la conoce? Definitivamente no puede. Solamente está la buena intención, pero de falta de conocimiento. Por esa razón, la palabra de Dios nos dice en este pasaje que debemos nosotros de pararnos por los caminos. Y cuando dice pararnos por los caminos, dice la palabra de Dios que todos los caminos del hombre a su parecer son rectos. Y dice Proverbios, encomienda a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, aquí nos habla acerca de los caminos, nos habla acerca de que debemos nosotros de parar un momento, reflexionar, venir a Dios y decirle, Señor, enséñame cuál es mi actitud, que yo cegado estoy para reconocer que aquello te gusta o no te agrada. Entonces, tú puedas estar muy contento con una acción, con una actitud de carácter, y puedas decir, pues creo que esta es la mejor que yo pueda obtener, la mejor postura que yo puedo tener delante de la gente, delante de mi familia. Pero la pregunta es, ¿estás aprobado por Dios? Entonces, ¿cómo vas tú a ser aprobado por Dios? Bueno, realmente necesita uno venir a Dios y escudriñar la palabra y decir, Espíritu Santo, enséñame mis caminos, enséñame los pensamientos que hay en mí, enséñame los sentimientos que en mí reinan, cámbiame y transfórmame. Entonces, cuando uno viene a Dios con un corazón sincero y ora de esa manera, y uno le pide a Dios de esa manera, dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. Entonces, la palabra nos habla precisamente acerca de los caminos, nos habla acerca de que debemos de mirar, debemos de preguntar por las sendas antiguas. ¿Y las sendas antiguas cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la senda, es el mensaje antiguo y es el mensaje que viene directamente de Dios. Entonces, es importante, dice la palabra,
y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. O sea, dentro de esas sendas, habla de muchas sendas, podríamos hablar acerca de muchos comportamientos, de muchas ideologías, de muchas costumbres, de muchas tradiciones, pero aquí ya no encaja ni la ideología, la forma de pensar filosófica con respecto de Dios, ni tampoco aquí encaja lo que es una costumbre o una tradición, no encaja aquí tampoco, sino más bien lo que aquí encaja es la santidad, volvernos a Dios. Eso es lo que importa ciertamente, volvernos a Dios. ¿Por qué tenemos que volvernos a Dios? Bueno, porque el pecado tiene un proceso en la vida del hombre. El pecado comienza con algo que parece gracioso, que parece travieso y que parece atractivo por su modo en que se presenta, ¿no? Su modo gracioso, su modo que nos da un cierto placer al comenzar X pecado, ya sea que, por ejemplo, tú le haces bullying a una persona, entonces tal vez tú te sientes placer en los gestos que aquella persona hace de ira, a esos gestos tal vez de incomodidad, y tal vez eso a ti te da un cierto placer. Tal vez algunos otros pecados que de la misma manera te producen un placer. Entonces el pecado lleva un proceso y podemos decir, ¿y por dónde entra el pecado? Lo que ciertamente el pecado entra primeramente es, o más bien nace, no entra, sino nace del corazón. Y una vez que nace el corazón, nacen también los hechos, como dijo Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, pero también hay esos pecados que realmente se van aprendiendo en el transcurso de nuestro caminar por la vida. Entonces, el pecado es así, el pecado comienza a llegar de forma inocente a la vida y después, poco a poco, va corrompiendo las costumbres, la conciencia, el alma y hasta el espíritu de la persona, de tal manera que en el transcurso de toda su vida la persona se va amaestrando cada día más en ciertas áreas del pecado. Por esa razón tú conoces a personas que en realidad son pecadoras y son finas para pecar. Conocemos, por ejemplo, a gente ladrona que realmente pueden tener una habilidad para robar carteras, una habilidad para enredar en las mentiras a otras personas, para extorsionarlas, para poderles robar. Entonces la gente se especializa y todo eso es un pecado. Y cuando el cristiano también anda con Dios, el cristiano también se especializa en santidad, se especializa en obediencia. Entonces, son dos caminos muy opuestos y eso realmente, esos caminos siempre han existido desde el principio. Entonces, el camino de la obediencia y el camino de la rebelión, y eso lo podemos comprender con la historia de Caín y Abel. La palabra de Dios nos habla de Caín y Abel y nos dice que ahí comenzó la separación. Caín siguió la arrogancia, siguió sus propios caminos y estableció su propio sistema de adorar a Dios, mientras que Abel decidió seguir la norma establecida por Dios a sus padres y sus padres enseñada para Abel. Entonces Abel aprendió de sus padres y sus padres aprendieron de Dios. Y estoy hablando de Adán y Eva, a los padres de Abel. Entonces esas sendas antiguas siguen aquí, pero debemos de saber que las sendas antiguas, la senda del pecado, no necesitas tú buscarla. Con esa ya naces, estás dentro de esa senda. Tú has nacido dentro de la senda del pecado. Por esa razón, tú quieres hacer lo bueno, no lo puedes hacer, haces solamente las cosas malas. Pero por esa razón necesitamos el arrepentimiento y la redención de Jesús, el cual vino a morir por nosotros. Él vino a morir por nosotros para darnos redención con su muerte,
con su sacrificio, con su resurrección. Entonces ahí tenemos nosotros redención para nuestra alma. Entonces el pecado ciertamente lleva un proceso también. Si tú dejas de orar, el pecado comienza va a ir cubriendo tu vida, como cuando va llegando la noche. La noche no se pone negra y espesa en un instante, definitivamente no. Entonces la noche comienza a pardear la luz, comienza a irse suavemente la luz. Y uno, cuando está entre el día y la noche, uno no puede darse cuenta cómo se va perdiendo la luz. Pero una vez que tú entras a tu casa y sales, dices, ¿cómo es posible que yo entre de día y ya es de noche? Entonces, así mismo entra el pecado a la vida del creyente. Cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de ayunar, cuando el creyente abandona la palabra de Dios y cuando el creyente abandona de hablar de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida, de los cambios, de la transformación, entonces el creyente se pone en un peligro, en el peligro del cambio de la luz a las tinieblas. Porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, de esas cosas debemos de tener mucho cuidado. Y ese pecado realmente entra en el creyente, puede entrar en tu vida, en cualquiera de nosotros, y con un proceso muy lento. Pero cuando nosotros no nos demos cuenta de cuánto nos estamos alejando de Dios, entonces entraremos más en territorio pecaminoso, en territorio del diablo. Por esa razón debemos de decirle, Señor, ayúdame a no deslizarme de la verdad. Fíjate lo que Hebreos nos dice, capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, corazón malo de incredulidad. Tú has de decir, bueno, la incredulidad no es tan mala, pero ese es un corazón malo. Si tú tienes incredulidad, es malo. Si tú no crees lo que la palabra de Dios nos dice, entonces tienes un corazón malo. Y ese corazón que es malo está condenado para el infierno. Así es que no importa lo que tú creas, no importa tu religión. Aquí si tú tienes incredulidad, tu corazón es malo. Y dice que la incredulidad nos aparta de Dios. Por eso dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, el pecado es realmente muy sutil cuando entra en la persona. Entra por pensamientos en contra del prójimo, pensamientos de desprecio hacia tu propia persona, pensamientos que van añadiéndose más y más pecados y sentimientos que en realidad no van conforme a la palabra de Dios. Y si no están conforme a la palabra de Dios, entonces tu corazón, está comenzando a ser inundado por el pecado. Por esa razón dice la palabra en este pasaje que debemos de tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se endurezca. Tal vez tú digas, bueno, yo he llevado mucho tiempo y no he llorado por mis pecados, no he sentido el peso de mis pecados, no me he sentido en esa bancarrota espiritual, no me he sentido en esa desgracia. Pero si tú te mantienes en comunión con Dios, no la vas a experimentar y no la has experimentado. Mantente así, mantente firme en esa comunión con Dios. Hoy en día las iglesias tienen un espacio reducido para pocos creyentes y tal vez tú digas, bueno, pues no voy ni me nace ir a la iglesia. Pero el punto realmente es de que si tú tienes la oportunidad de asistir a la iglesia, asiste a la iglesia. Pero si tú estás enfermo o no puedes por cualquier razón, bueno, el que no vayas a la iglesia tampoco te impide, no te sientas impedido de buscar a Dios. Busca a Dios en tu vida y busca su presencia para que llene tu vida, para que satisfaga tu vida, para que la felicidad
y el gozo de la salvación no se vayan de ti. Porque es algo muy importante que cada uno de nosotros podamos tener nuestro devocional personal. Hay que orar, hay que alabar al Señor, hay que darle gracias, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que hablarle a otros de Cristo. Porque los tiempos, hermanos, son muy peligrosos, los tiempos son muy malos, los tiempos donde la incredulidad, donde el pecado está creciendo. Es aquí donde yo quiero decirles que el día se está terminando. El día se está terminando. El día ya es tarde. Y comienza a oscurecer. ¿Y quién oscurece al mundo, a este mundo? El mismo pecado. La maldad, una vez que la oscuridad llegue más a este mundo, los corazones se volverán más incrédulos, se volverán más sacrílegos, se volverán mucho más indecentes, más sucios, más degradados y menos temor de Dios. Las cosas que hoy en día pasan son proféticas y están pasando no porque la casualidad o porque tenían que pasar, no, mis hermanos. Todo está pasando porque está escrito y esto está pasando en nuestros tiempos y nosotros tenemos también que hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que ser más fieles a Dios, hay que ser más santos, más agradables. Hay que decir, Señor, que mi vida sea un olor grato, un olor agradable ante ti. Que mi corazón esté dispuesto a adorarte y a bendecirte. Y en medio de las circunstancias difíciles, yo pueda decirte gracias. Gracias. Aunque para muchas personas les parezca ridículo decir gracias. Dar gracias por las cosas que parecen simples pero son esenciales. Por el aire, por cada funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo. Dar gracias a Dios por eso. Son simples, pero son muy importantísimos. Si un órgano de nuestro cuerpo dejara de funcionar, nuestra vida rutinaria cambiaría de inmediato. ¿Y acaso no hay razón para darle gracias a Dios? Y si estás enfermo, dale gracias a Dios. Porque todavía estás aquí en esta tierra y todavía puedes arreglar muchas cosas de tu pasado. Y todavía puedes arreglar y enderezar tu vida y conducirla a Dios. Entonces, todo es una bendición. Pero si tú estás comenzando a tener pensamientos negativos, pesimistas, entonces se oscurece la vida. No se puede ver solución porque el entendimiento se distorsiona. Entonces es importante que podamos nosotros no perder de vista a Dios. Hay que corregir nuestro camino. Fíjate lo que nos dice Jeremías 6:8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y quiero decir que esto es, podríamos decirlo, esto es como una aplicación para nuestra alma también, para nuestra vida espiritual. Una vez que nosotros nos olvidamos de Dios, al no corregirnos y al no volvernos a Dios en obediencia, entonces Dios se aparta de la persona. Dios se aparta de la persona y entonces la persona, una vez que Dios se aparta, las personas están secas espiritualmente. Por esa razón las personas que están secas espiritualmente son aquellas que se han apartado de Dios y aquellas que nunca han conocido de Dios. Así es que tanto una como otra, Dios no puede darles el gozo de salvación, al menos que éstas vengan y se arrepientan. Por esa razón es importante venir a Dios y arrepentirnos, venir a Dios y confesar nuestros pecados, venir a Dios y pedirle
con llanto, con lloro, que nos cambie, que nos transforme, que nos haga nuevas personas y que nos dé el gozo de la salvación. Entonces es importante, eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte de este mundo, ninguna religión, no lo vamos a encontrar en ninguna actividad dentro de la iglesia. Y para aquellas personas que están en actividad y en actividad dentro de la iglesia y están enfadadísimas, creo que ustedes realmente son testigos números unos de que la mucha actividad también nos hace olvidarnos de Dios, porque mucha gente está tan metida en actividades de la iglesia que muchas veces se olvida de su comunión con Dios. Se enfoca más en los problemas de la iglesia que con el tiempo le vienen afectando también, y mucha gente se ha apartado. ¿Por qué? Porque realmente olvidaron y dejaron su primer amor, dejaron su comunión con Dios, dejaron esos momentos preciosos de oración, esos momentos preciosos de lectura bíblica y esos momentos preciosos de compartir a otros del Evangelio. Entonces, así es que yo te animo a que corrijas tu camino, pero la pregunta es, ¿cómo corregimos? ¿Cómo puedo corregir mi camino? Si yo les digo que hay que corregir el camino, entonces también quiero decirles cómo debemos de corregir el camino. Fíjate lo que nos dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y la pregunta es, ¿a quién van a preguntar por esas sendas antiguas? Bueno, si tú ves a una persona que es espiritual, pero espiritual no en la manera secular que mucha gente habla, ¿no? Que, yo soy espiritual, muy espiritual, creo en los horóscopos, soy muy espiritual, creo en mis amuletos. Eso no es la espiritualidad que Dios le agrada. Todo eso es brujería, todo eso es hechicería, todo eso es ocultismo. Y de espiritualidad, tiene una espiritualidad, pero una espiritualidad oscura. A lo que la palabra de Dios nos habla precisamente, y siempre nos habla de espiritualidad, es tener una relación con el Espíritu de Dios. Y que nuestro espíritu tenga una comunión con Dios, una comunión verdadera, con el Dios único y verdadero. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos habla, y de eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, es importante preguntarle a una persona que tú veas que es de verdad espiritual, que no aparente, porque mucha gente aparenta una cosa, pero no es. Dice por ahí un refrán, no todo lo que brilla es oro, y eso se aplica también en las personas. No todo aquel que aparente piedad, que aparente mucho amor o que aparente mucha santidad y que ya me tocó este pecador y ahora ya me contagió y ahora ya agarré sus pecados. O sea, no se trata de ese tipo de personas, ¿no? Ni de ese tipo de ejemplos, porque esos ejemplos realmente no son realmente de provecho. Entonces, si tú conoces a una persona, y yo te voy a decir, la única persona en la cual nosotros tenemos que fijarnos es en Cristo Jesús. Pero también no descarto que hay personas en esta vida que Dios pone y que de alguna forma nos motivan para buscar de Dios, nos inspiran a buscar a Dios. Entonces, pero el ejemplo número uno es Jesucristo. Dice la palabra, ha puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, el autor y el consumador, el que cumplió la obra de redención para nuestra fe, es Jesucristo. Entonces, nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús siempre, siempre, siempre. Y si nosotros debemos de mirar, miremos a Jesús. Miremos siempre a Jesús. Pero si miramos a alguien que pueda ayudarnos, amístate con esa persona espiritual. Amístate. Y si tú una vez que te amistas y la conoces que es bien carnal, no te decepciones. Recuerda que es humano y apártate de él porque te va a contaminar también. Entonces, y cuando ya te sientas fuerte espiritualmente, con una relación con Dios muy buena, entonces ve y ayúdale a esa persona que pretende ser una cosa, más sin embargo es otra. Entonces, ayúdale para que se acerque a Dios y su vida cambie.
Entonces el punto es ese, de podernos ayudar mutuamente. Te voy a presentar o te voy a decir 3 pasos solamente. Los 3 pasos para corregir nuestro camino es pararnos en el camino. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay que pararnos en el camino. Hay que decir, Señor, ayúdame y quiero estar en el camino. Quiero estar en tu verdad. Quiero estar en tu obediencia. Quiero estar siendo guiado por ti, Espíritu Santo. Que Jesucristo, que tú me tomes de la mano para que yo no me suelte. Entonces es algo importante, estar en el camino. Hay que pararnos en el camino, hay que pararnos en la verdad, hay que pararnos por la verdad, hay que hablar la verdad. Ahora, el siguiente paso es que nosotros miremos y preguntemos por las sendas antiguas. Entonces es importante, quiere decir, hay que pararnos, hay que preguntar, hay que mirar cuál es la senda antigua. Es decir, no todo lo que escuchemos en internet por un predicador, por muy carismático que éste sea o por muy elocuente que éste parezca ser, no nos dejemos engañar. Por esa razón miremos la palabra de Dios. Hay que escudriñar la doctrina que escuchamos con la palabra de Dios. Hay que examinar la doctrina que oímos con la palabra de Dios. No nos creamos todo lo que escuchemos. Es importante escudriñar la palabra. Y si hay una enseñanza que te gusta, bueno, llévala a la palabra. Y si no está conforme a la palabra, y a pesar de que te guste, deséchala. Porque hoy en día hay mucha gente que te endulce el oído. Hay gente que te dice tantas mentiras para que tú te sientas bien y creas que eres salvo, mas sin embargo puedas estar engañado. Por esa razón hay que estar parados en la verdad. Jesucristo es el camino. Jesús es la verdad y Él es la vida eterna. En Él no padecemos de nada. No padecemos de nada. Así es que no padecemos nosotros ignorancia porque estamos en Jesús. No padecemos inseguridad de la salvación porque estamos en Jesús. No tenemos incredulidad porque Él llena nuestro corazón de fe. Entonces es algo maravilloso. Así es que experimenta a Cristo en tu vida. Y número 3, el paso 3 que debemos de dar es decidirnos a caminar por el buen camino. Y ya sabemos cuál es el buen camino. ¿Quién es el buen camino? Jesús. Juan 14:6, eso es lo que dice. Dijo Jesús, yo soy el camino, lo dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Así es que, si yo digo de que lo dijo Jesús, puedo yo decir, yo solamente estoy recitando la palabra de forma literal. Pero Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Así es que si creemos en Él, no pereceremos, tenemos vida eterna. Así es que tú ya sabes ciertamente cómo corregir tu camino. Así es que yo te animo a que practiques estos 3 pasos. Párate en el camino de la verdad que es en Cristo Jesús, cree en Él, síguele y obedécele. Y permanece también en el buen camino, para que de esa forma, cuando otros pregunten por la senda antigua, tú seas un mensajero de Jesús para decirles, aquí está el camino, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y tú puedas ser un pregonero de Jesús, puedas ser un pregonero de la verdad, un pregonero del evangelio, un anunciante de Jesús, el mensajero de Dios. ¿Quieres hacerlo? Te voy a citar por último Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Por esa razón,
Hechos 31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Hechos 16:31 es una palabra que se cumple cuando tú crees en Jesucristo, le aceptas como Salvador, te arrepientes y te apartas, y por tu testimonio de salvo, otras personas también serán salvas. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, escoge el camino de la vida para que tú vivas, y también tus hijos, tu descendencia, para que tú vivas, para que vivan tus hijos y los hijos de tus hijos, y la bendición llegue a más allá. Así es que oremos al Señor para que, si no conoces la verdad, ven a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la senda antigua. Así es que la única senda también que nos lleva al Padre. Porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que la palabra de Dios también nos dice. Oremos a Dios. Amado Padre, tu palabra ha sido expuesta y rogamos que tu Espíritu Santo toque las vidas y los corazones. Hay personas, Señor, que están hartas de tanta actividad y también, Señor, están hartas de tanta hipocresía. Amado Dios, aquellas personas que están también hartas de pecado y de una vida vacía, insatisfecha, yo te ruego que tú hables a sus corazones, Señor amado, y las traigas a ti en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, les sirva de instrucción, de guía también, para que ellos se conduzcan a ti, amado Padre, con reverencia, con fe. Acepta sus corazones y sus vidas, amado Dios, y cambia y transforma también aquellas vidas que se están alejando y vuélvelas a ti, amado Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor te bendiga, mi amado oyente, y espero que tengas una semana maravillosa, llena de mucha bendición. Disfrútala con tu familia y no olvides tu devocional personal. Que el Señor te bendiga. Mi Salvador, en su bondad, al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, en mi alma levantó. Seguridad me dio.
extendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me